Procedencia de César Vallejo. En el año de 1892, en el pueblito de Santiago de Chugo, perteneciente a Huamachuco, en La Libertad, nació nuestro poeta más grande, César Vallejo, hijo menor de una numerosa familia. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. En cuanto a la educación de Vallejo, podemos decir que Vallejo cursó estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás, perteneciente a Huamachuco. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad Nacional de Trujillo y derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, perteneciente a Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. Muerte de Vallejo. El poeta había pronosticado su propia muerte en el soneto Piedra Blanca sobre Piedra Negra. El poema contiene algunos de sus versos más citados como Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. El pronóstico tuvo un acierto parcial. Vallejo no murió un jueves sino un viernes de primavera, aunque era otoño en su Perú natal, y seguramente aquella ciudad del exiliado donde nunca lo abandonó. Y sí, llovía en París el día de su muerte. Fue un viernes de la primavera boreal, en París, más precisamente el 15 de abril de 1938. Georgette se opuso con firmeza al intento de repatriación de sus restos 20 años después, y en abril de 1970 trasladó su tumba de Vallejo al cementerio de Montarpace, donde grabó un epitafio genial: He nevado tanto para que duermas. El emprendedor. El significado de la palabra está estrechamente vinculada al significado de aprovechar las oportunidades, pero yendo más allá, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos. Es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Básicamente, el significado de emprender implica retos, riesgos y obstáculos tras analizar un nicho de mercado y reconocer una serie de oportunidades y soluciones. En este sentido, podemos señalar que ser emprendedor o emprendedora supone sacar adelante un proyecto por sus propios medios y encuentra la manera de materializarlo, además de responsabilizarse de las consecuencias que puede conllevar el abrir un negocio. El emprendimiento juvenil es una herramienta de política importante para mejorar las condiciones materiales y las oportunidades de los jóvenes en América Latina, del mismo modo que para desarrollar las competencias adecuadas pueden aportar beneficios a largo plazo para las perspectivas laborales y la movilidad social de un individuo. Las actividades de un emprendimiento juvenil pueden ayudar a construir capital humano, fomentar la innovación y generar empleo. Los responsables de elaborar políticas también han respaldado programas de emprendimiento juvenil para aprovechar el potencial emprendedor no explotado en los jóvenes. El emprendimiento en América Latina es sumamente diverso y se caracteriza por la coexistencia de emprendedores de alto crecimiento y emprendedores de subsistencia, un sustantivo que identificó un género de películas, conjunto de filmes que poseen rasgos comunes en cuanto a forma y contenido, cuya característica principal era el registro de la realidad con un alto grado de objetividad o efecto de verdad. Grierson define al documental como aquellas obras cinematográficas que utilizan material tomado de la realidad y que tienen capacidad de interpretar en términos sociales la vida de la gente tal como existe en la realidad. Bienvenido León plantea una definición más completa, aquel enunciado audiovisual de naturaleza artística y vocación de pervivencia, que interpreta la realidad a través del registro de hechos reales o de su reconstrucción fidedigna, con el propósito de facilitar al público la comprensión del mundo.
Elementos del documental. Elección del tema y delimitación. Consiste en elegir el tema de la investigación enmarcándolo dentro de una situación en particular. Objetivos generales y específicos que expresan lo que orienta la investigación ya que tiene como meta dar respuestas a la misma. Organización de los datos. Refiere a organizar la información, clasificarla en función de dar respuesta a la investigación. Es necesario organizar un archivo a través de codificación y jerarquización, utilizando fichas de investigación. Diseño del esquema de trabajo. Se establece la forma en la que será abordado el tema de investigación. El borrador es el primer texto escrito de la investigación y permitirá dar a conocer los resultados. Una vez revisado el borrador, el trabajo es presentado. Propósito del documental. El objetivo básico es documentar lo importante para que se guarde testimonio de una situación. Puede contar con la misma variedad narrativa y artística con la que cuenta una película. Esto dependerá de la visión del director. Normalmente, los documentales buscan mostrar las historias desde un punto de vista simple y directo. Georgette Philippard antes de Vallejo. Georgette nació en París el 7 de enero de 1908, hija de Alexander Philippard y Marie Travers, jóvenes que nunca se casaron. Tuvo una infancia con muy mala salud. A los 6 contrajo tuberculosis en una pierna. Con motivo de la Primera Guerra Mundial, sus padres decidieron enviarla a Gran Bretaña, dado que aún era pequeña para estar internada. A los 11 fue al colegio Sévigné de Vitré. Era de contextura gruesa y se consideraba monstruosa. La mitad de sus profesores la tomaban como una retrasada mental. Georgette creía en la predestinación, sentía curiosidad por saber su porvenir y tenía una personalidad supersticiosa. Se conocieron en pleno invierno parisino, un febrero de 1927, al caer la noche. Nos redacta que ellos estaban en la calle Montesquieu que bordea al histórico jardín del Palais Royal. Vallejo, quitándose el sombrero, lo saluda con gran luminosidad blanco-azul alrededor de su cabeza. Eso es lo que recuerda la extrañable emoción Georgette Philippard. Sin caer en exageraciones, consideró que ninguna mujer encandiló desmesuradamente el corazón del poeta que la linda parisiense llamada Georgette, de las miradas furtivas entre ventanales salpicadas. Además, por las fuerzas misteriosas de la predestinación, Vallejo enciende en versos y rompe los aires parisinos para exclamar su delirante creatud, hallazgo de la vida. Georgette quedó viuda a los 30 años y dedicó su vida exclusivamente a Vallejo. El poeta murió en 1938, en París. Fue enterrado en el cementerio de Montrouge para luego ser trasladado a iniciativa de su viuda a Montparnasse, donde su tumba, muy cercano al cenotafio de Baudelaire, es una de las más visitadas. Philippard, que tenía 17 años cuando conoció a Vallejo, rescató los originales de las obras de su marido, abandonados en la embajada peruana en París durante los bombardeos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Luego llegó a Perú en 1951 para defender la integridad del legado de su esposo con un ardor que la granjeó la enemistad de muchos estudiosos y especialistas, entre ellos el español Juan Larrea, considerado por muchos el primer vallejólogo.